Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, enterarse, analizar a profundidad la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Estamos cercanos a un proceso electoral. Los hondureños tenemos que decidir y saber decidir por quiénes ejercer el sufragio. Hemos pasado durante décadas con la esperanza de que vamos a salir de este subdesarrollo social y económico que nos han sometido muchos políticos, los que nos han gobernado, toditos los que nos han gobernado nos tienen en esta mísera pobreza, aguantando hambre, sistema de salud destruido, sistema de educación sin respuesta, carreteras o infraestructura que definitivamente nos afectan y con la dificultad de hacer turismo interno, la producción no se puede sacar, no estamos produciendo los alimentos que el país o que los ciudadanos necesitamos. Lamentablemente estamos trayendo incluso el banano de Guatemala, tomate, cebolla y muchas hortalizas desde lo que es Guatemala y otros países como Nicaragua estamos trayendo el frijol. De Estados Unidos el arroz y el maíz. Y entonces, ¿qué estamos produciendo en Honduras? Generación de empleo, completamente andamos mal. Se han ido las empresas, muchas maquilas se han ido del país. Otras empresas que desearon venir no vinieron. El camarón, a raíz de las decisiones que se tomaron con eliminar relaciones con gobiernos, los camaroneros nuestros en el sur están aguantando hambre. No hay insumos ni medicamentos en los hospitales. Apenas menos de 50, 40 días para las elecciones, ya casi estamos en las elecciones para decidir por quién ejercer el sufragio. Tenemos que ver realmente lo que los hondureños deseamos y queremos para nuestro futuro. Hay opciones: continuar como estamos y empeorando, promesas vanas que nos están dando algunos y otros, pero realmente sin generación de empleo el país no puede avanzar. El gobierno no puede y no debe ser el generador de empleo en un país. Ni un país ha podido salir adelante ante esa situación. Pero de esta temática y de otros temas más políticos y temas en relación a la protección de las elecciones por las amenazas que se presentan, incluso de que no hayan elecciones, de que puede haber golpe de Estado, de que puede haber guerra civil, de que puede suceder cualquier cosa menos las elecciones. De ese tema vamos a hablar hoy con nuestra invitada, a quien le damos la bienvenida, a la abogada Fabiola Rosa. Gracias por acompañarnos a Unidos en Diálogo. Gracias. Es para mí un honor contar con su presencia. El honor es mío, claro que sí. Abogada, antes de iniciar a hablar de estos temas sociales y de desarrollo del país y temas políticos, nos gustaría saber a los que vivimos aquí en nuestro país y principalmente por el departamento por el cual usted está aspirando, dónde nace Fabiola, dónde pasó su infancia, cuáles fueron las instituciones en las que estudió hasta llegar a culminar como abogada y ahora aspirando a ser diputada al Congreso Nacional del país. Bueno, mi nombre es Fabiola Rosa, soy abogada, soy notaria, nací en San Pedro Sula. Me vine hace 15 años aquí a Tegucigalpa. Crecí en un hogar, o sea, donde mi madre era una persona política y mi padre, pues, un hombre de mucha fe. Así que crecí en esos dos ambientes. Mi casa pasaba llena o de políticos o de gente de fe. Y eso nos ayudó a poder entender el corazón de la gente, a ver las necesidades de la gente, a gestionar ayudas a favor de la gente, a entender muchas cosas de la sociedad. Y
bueno, nos venimos aquí a Tegucigalpa y no esperé recibir un llamado de mi partido para ser candidata a diputada. Sin embargo, el candidato Nasri Asfur ha decidido abrir un poco el partido, restaurar, traer personas que vengan con un nuevo rostro y con nuevas ideas, y es ahí donde nosotros entramos pues en la campaña política. ¿Es primera vez que usted está aspirando? Aquí en sí, es primera vez. Y yo había hecho cierto trabajo partidario, pero no como una candidata aquí en Francisco Morazán. ¿Y cuáles son sus propuestas como candidata y al llegar al Congreso Nacional para que los hondureños tengamos la oportunidad y los de Francisco Morazán tengamos la oportunidad de decir, nos parece votar por la abogada Fabiola Rosa Vigil? Bueno, en primer lugar, que la motivación es Honduras. Mira, a mí me toca representar 2 órganos internacionales y por la carrera jurídica nos toca dar conferencias en otras universidades a nivel internacional y en otros países. Y eso nos permite ver cómo estamos. Somos un país que tenemos mucho, sin embargo estamos mal administrados. Mal administrados. Necesitamos realmente que a los puestos de autoridad y de decisión lleguen personas que quieran el país y que quieran hacer algo. Entonces yo era una ciudadana que yo decía, quiero un cambio en mi país, pero el cambio no se puede hacer solo a través de una red o con un meme. Se tiene que hacer llegando a los lugares que se toman las decisiones del país. Y es por eso que hemos dado un paso al frente. Muchos me preguntan, ¿y cuál es su plan de trabajo? Yo hago una broma, les digo, miren, los candidatos a presidente dicen, bueno, a veces aquí le voy a hacer un puente y si no hay un río, yo les hago el río. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros los diputados? Los diputados lo que tenemos que hacer es legislar, pero legislar con responsabilidad. La ley nos dice ya lo que tenemos que hacer. Tenemos que presentar proyectos de ley, tenemos que discutirlos, tenemos que aprobarlos, tenemos también que ver esos contratos del gobierno, tenemos que ver el presupuesto, tenemos que ver los nombramientos de cargos tan importantes como los magistrados o cargos como el fiscal general del Estado. Tenemos que buscar las mejores personas y para eso se necesita el deseo de hacer las cosas bien por Honduras, o sea, no ceder tanto a una presión partidaria o de intereses de uno u otro sector, sino que realmente estar enfocado en lo que le conviene a Honduras y hacer las cosas correctamente. Yo les diré algo, llevo como una visión en el corazón, una visión de país. Yo soy una mujer de fe, yo creo que las cosas pueden cambiar. Me tocó ir a Israel y yo pude ver de un país que tiene tan poco recurso natural comparado con nosotros, el nivel de vida que ellos tienen. Y yo venía impactada, yo decía, Señor, si nosotros tenemos tanto, ¿por qué no podemos tener ese nivel de vida? Y ese es un país, pues, que el siglo pasado, ellos estuvieron en diáspora, pero el siglo pasado fueron constituidos y tanto se ha desarrollado y nosotros no hemos podido salir adelante. ¿Qué pasa? Estamos mal administrados. Entonces, necesitamos que llegue gente a los cargos de autoridad que no vaya a buscar un beneficio personal y enriquecerse ellos mismos, sino que piensen en el país, que piensen en Honduras. Y ustedes dirán, ay, pues a saber esos dónde están, o todos los candidatos dicen eso, pero hay gente que realmente lo quiere hacer y esa gente necesita una oportunidad en este momento. ¿Cree que podamos salir nosotros de este subdesarrollo en el cual estamos sometidos y nos han sometido todos y cada uno de los gobiernos hasta el presente? Yo creo que sí, y algunos me dicen, no, pero mira, una golondrina no hace verano. Bueno, yo les digo, pero al menos en el ámbito de autoridad y en mi cielo, les digo yo, para Honduras va a haber un verano. Y necesitamos más personas que quieran hacer algo. Los países pueden cambiar, hemos tenido ejemplos a nivel mundial. Bueno, y tenemos aquí nomás un vecino, El Salvador. Miren cómo ha cambiado ahorita El Salvador, con un deseo de querer hacer las cosas por el país. Hay cosas que yo no pruebo de lo que se ha hecho, pero hay otras que sí, han levantado la imagen de la nación. Lo mismo se puede hacer con Honduras, queriéndolo hacer. Pero es necesario, como le digo, que las personas que se vayan a elegir ahorita sean personas que realmente, no sea el político tradicional que vive de la política o que ve la política como un negocio, sino alguien que quiera servir. Como abogada, ¿usted cree que lo que hicieron al inicio de este gobierno en el Congreso Nacional fue legal o ilegal? Ilegal.
porque aquí he tenido abogadas, que incluso con diputadas, y han dicho que es legal y que se legalizó porque dieron el voto para eso, pero no, usted me dice que es ilegal. Para mí es ilegal. Y lo que pasa es que aquí en Honduras, ¿y qué repercusiones tiene eso? Cuando hay leyes ambiguas o cuando se interpreta la ley a conveniencia política, es que nos pasa esto. La ley está clara de cómo deben de ser los procesos y cómo deben ser las elecciones de personalidades y de directivas, pero como no se quiere seguir ni se quiere obedecer, siempre se inventan aplicaciones de ley o interpretan la ley a la ventaja política, y eso es lo que nos tiene en una incertidumbre jurídica. Eso es lo que nos quita la certeza jurídica. La ley es clara. ¿Por qué no apegarse a ella? Porque tal vez no le conviene a un político. Y es por eso que estamos así en Honduras, por las interpretaciones que se le dan a la ley a conveniencia. Usted como abogada, como me dijo al inicio, tiene participación con empresas extranjeras, según lo que lo entendí. Con organismos extranjeros. Con organismos extranjeros. Pero ellos pueden formar parte del desarrollo de Honduras con esto que usted me está diciendo, que no se respeta la ley ni la Constitución de la República de Honduras por las actuales y anteriores autoridades, y al corregir eso tendremos un apoyo diferente. Lo que pasa es que un país donde no se respeta la ley ahuyenta el apoyo y la inversión extranjera, porque nos vemos inestables. Entonces, ¿qué necesitamos? Trabajar en la imagen del país, fortalecer el Estado de Derecho. No puede ser que el Ejecutivo quiera mandar al Legislativo y al Judicial. No puede ser eso. Genera incertidumbre, porque quedamos como la voluntad de un rey. Bueno, se pierde la democracia. Entonces, necesitamos trabajar en el fortalecimiento del Estado de Derecho, que vuelva a haber el equilibrio. Ahorita no estamos en un equilibrio. Necesitamos volver a ese equilibrio. Y sí, le digo, es muy difícil la imagen de Honduras afuera, porque usted le habla a un inversionista, no, mira, es que ahí dicen que es peligroso, que esto, que el otro, un narcoestado, como nos conocen, ¿verdad? Aparte de eso, que no se respeta la ley. Es muy difícil. Y cuando quieren venir ayudas para nuestro país, a veces se les pone tantas condiciones y tanta burocracia que es más fácil ir a regalar a otro lado. Es más fácil ir a darlo en otro país. Bueno, un invitado reciente me dijo que él se dio cuenta que un expresidente de la Corte Suprema en su momento dijo, no puedo hacer eso porque el jefe no me ha autorizado a hacerlo. ¿Y dónde está la independencia del juez? ¿Dónde está la independencia del juez? Y es ahí donde volvemos, tenemos que fortalecer el Estado de Derecho. Un juez temeroso de que lo van a echar si no resuelve como le indica su jefe, ¿en qué estamos? Entonces, ¿es justicia lo que estamos teniendo? ¿O es una persona dando órdenes de cómo se debe resolver? No conforme ley, sino que conforme intereses. No podemos seguir así. ¿Cómo podemos corregir eso a través del Congreso Nacional? Lo podemos hacer más que todo generando leyes de control en los diferentes, en primer lugar, el mismo Congreso debe tener un tipo de, yo sé que se oye raro y que van a decir, eso no lo van a querer aprobar, pero es necesario tener como una auditoría legislativa, de ver la función que realmente realiza el Congreso y realizan los diputados también. Yo creo que tenemos que tener o apoyar lo que ya existen, los sistemas de control que tienen los organismos del gobierno para ver que estos funcionen como deben de ser. Y tenemos que elegir personas correctas. Tenemos que ver también que se cumpla la ley y no simplemente nombrar a alguien y mira cómo te resuelvas, ahí te dejamos esto de premio porque tú trabajaste en la campaña política. No, hay que ver qué está pasando en esas instituciones y hay que crear leyes, como le digo, claras también, porque algo que yo critico, porque algo que dicen de los diputados, no, que los diputados a veces no presentan ni una ley. Bueno, tienen que presentar proyectos de ley, pero tampoco vamos a tener lo que mirábamos antes, que por competir presentaban un montón de leyes que lo que hicieron fue complicar nuestro sistema judicial, complicar nuestro sistema jurídico, porque una contradecía a otra y solo por quedar ellos como yo presenté tantos proyectos de ley. Entonces tenemos que ver esas leyes que realmente se van
a presentar y aprobar aquí en nuestro país y que sean las correctas, las idóneas y que sean justas pensando en la sociedad. No presentar leyes como las que mencionaban, ley del perico, del día de la baleada, de la tortilla, etcétera, cosas que son intrascendentes desde el punto de vista de desarrollo social y económico para un país. Es que hubo un tiempo que decían, no, es que el diputado va a ser evaluado por cuántos proyectos de ley presenta. Presentaban con lo que usted dice. Presentaban cualquier cosa con tal de decir se presentó un proyecto por el diputado tal. Pero cuando usted leía el contenido, ¿en qué abonaba al país? ¿En qué le ayudaba a la gente a salir adelante? ¿En qué le ayudaba a la gente a generar redes para salir a pescar? No le ayudaba. No le ayudaba. ¿Cómo podemos corregir desde el Congreso Nacional, por ejemplo, una elección de la Corte Suprema de Justicia que durante todos los periodos anteriores fue mal vista por la sociedad hondureña, por la forma como lo han hecho? Lo mismo con los fiscales, lo mismo con el contralor, lo mismo con todos y cada uno de los puestos que el Congreso incluso elige ya en segunda en elección. Mire, es un gran reto, definitivamente, porque los resultados nos dicen que no han funcionado esos sistemas. Porque si usted mira, para ser magistrado acá, le piden más requisitos que tal vez piden en el Vaticano para el Papa. Aquí, requisitos para ser magistrado es que son exageradamente largos. Pero tengo la impresión que es más que todo para ir descartando a mucha gente y que queden solo los que ellos quieren que queden. O sea, yo sinceramente no he visto un excelente resultado de esas elecciones. ¿Por qué? Porque siempre llevan un tinte político. Estos son los propuestos por mi partido, estos son los propuestos por mi partido, llegan a acuerdos entre bancadas y al final, ¿quién es el que nombra? Entonces, ahí es donde tenemos el problema. Siempre hay un tinte político, tenemos que buscar mecanismos de cómo ciudadanizar esas elecciones y quitarlas tal vez de ese tinte político. No es fácil el proceso, pero ahorita lo que tenemos no nos ha resultado. Lo podemos ver con los resultados que tenemos. Por ejemplo, una de las que quedó en primer lugar, la abogada Ana, que fue ministra de Derechos Humanos, que era la que tenía mejor currículum, no fue electa. Y eligieron a otras que nunca habían ejercido la profesión, aparentemente, según lo que dicen, hasta ahora. Entonces, ¿cómo está la situación? Piden un montón de requisitos, pero ese requisito es para desanimar al profesional que quiere participar, definitivamente, y para ir quitando gente. Porque a los que ellos quieren poner, les limpian todo. Y les dicen, cheque, sí, pasa. Pero a los que no quieren poner un detallito, ¿cómo podemos corregir eso? Lo van descartando. Pues tenemos que ver sinceramente que estamos ahorita bajo un sistema en que la política está controlada por ciertos grupos, ciertas personas que no quieren ceder el poder. Y es ahí donde yo le diría, no es un trabajo de hoy y mañana ya está resuelto, es simplemente de que vaya participando gente que tenga una visión diferente. Necesitamos sanear la clase política. Y usted dirá, no se puede, sí se puede hacer cuando la buena gente decida participar, porque cuando gente comprometida con Honduras sea la que tome las decisiones, van a tomarla pensando en el país. ¿Cree usted que hay esa capacidad? Porque yo, lo poco que tengo experiencia política y vivido en el país, he visto muy difícil que gobierno tras gobierno haga eso que usted acaba de decir en este momento. Todos han escogido los peores y cada gobierno como que compite en escoger los peores que los anteriores, porque los funcionarios del gobierno anterior fueron malísimos, pésimamente malos, y los funcionarios de este gobierno le dijeron quitar a aquellos, y los anteriores le dijeron quitar los anteriores. O sea, no hemos podido salir adelante en un país, como usted dice, con las mejores condiciones que Israel para poder salir adelante. ¿Qué nos pasará? ¿Qué nos está pasando en el país con esto? Que el hondureño ha sido muy pasivo y ha entregado su autoridad a grupos que solo buscan su interés personal. Y es necesario que la ciudadanía se levante. Usted dirá, ¿y esta política diciendo eso? Bueno, yo soy más ciudadana. Yo creo que tenemos que fortalecer la veeduría ciudadana. Si algo está mal, como ciudadano reclamarlo.
¿Sabe por qué? Porque ¿qué es el Estado? Es un contrato que hay entre el ciudadano y el Estado. Mira, yo te doy esto, te doy mis impuestos, pero tú generas este orden. El Estado nos ha fallado. Entonces, como ciudadanos podemos reclamar, así como el Estado nos persigue a nosotros si no cumplimos con algo que está establecido en las leyes, así nosotros también podemos exigirle al Estado, pero aquí nadie dice nada. El problema es que son pocos los que se levantan a decir lo malo que hay. Entonces necesitamos como que el ciudadano que nos está viendo se sienta parte de este país y empiece a exigir lo que realmente merece, el cumplimiento de la ley y sus derechos, que los defienda. Pero el hondureño lo que hace es muy pasivo. Con eso no le estoy llamando a una insurrección o una guerra, no, sino que utilice los medios que tiene que hacerlo para poder hacer su reclamo ciudadano y estar pendiente de lo que pasa. Aquí se roban tantos millones y como es una noticia de todos los días, ya nadie le hace nada. Pasó el escándalo de Sedesol y sí, unas que otras cositas, pero allá andan afuera todos. Entonces, ¿y quién reclama? ¿Quién hace el reclamo oficial? Entonces, ahí es donde necesitamos entender que como ciudadanos tenemos derechos y obligaciones y que tenemos que cuidar nuestra sociedad. Recuerde que el gobernante y las autoridades son puestas por el soberano es el pueblo puede pedir que se le rinda cuenta de lo que está pasando. Pero bueno, incluso hay funcionarios que dicen que son el Estado y son dueños de todo y ¿cómo está esa situación entonces? Le vuelvo a decir, Rousseau decía y establecía lo que era el Estado. El Estado es una ficción, pero es creada para generar un orden y vivir en una sociedad ordenada, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando el Estado no nos cumple? Podemos reclamar porque la soberanía le pertenece al pueblo y al ciudadano. Y se crea el Estado para que el ciudadano viva tranquilo, en paz y con las mejores condiciones. Pero si eso no es una realidad, ¿quién nos está fallando? ¿Cree usted que pueda pasar en Honduras lo que pasó en Nepal, por ejemplo? Podría ser, pero creo que Honduras siempre ha sido, como le digo, un pueblo muy pacífico, muy que agacha la cabeza. Sin embargo, a veces pasan explosiones de que se cansa de la gente y espera un cambio. Con lo de Nepal no creo que pueda ser algo inmediato. Yo creo que lo que tenemos que enfocarnos ahorita en Honduras es que vamos a unas elecciones y que cada ciudadano tiene el voto en su mano y que el ciudadano debe de elegir, no solo ir a votar porque mi papá votaba por esto, porque este es bonito, porque este canta bonito, este baila bien. No, que busque la vida de esas personas y qué puede aportar esa persona al gobierno y que elija más allá de los colores. ¿Y qué nos ofrece Fabiola Rosa entonces para que nosotros tengamos la oportunidad de decir yo voy a ir a votar por Fabiola Rosa? Bueno, soy abogada, soy notaria, soy la representante en Honduras de la Organización Mundial de Abogados, también del Foro Latinoamericano, así que la experiencia que he tenido jurídica en la parte civil, en la parte mercantil también, me ayuda para ver contratos, para saber también el impacto de una ley en la sociedad, para entender el proceso de creación de una ley, que es lo que nosotros vamos a hacer al Congreso. Mis principios de fe me permiten ver al país siempre con esperanza y me han ayudado también para no hacer cosas de las cuales mis hijos se puedan avergonzar después. Les aseguro no robar. Cuando yo he estado en el gobierno no he robado, he hecho mi trabajo y he atendido a la gente y he sido puertas abiertas. Yo no soy de las que el asistente decirle que no estoy. Yo soy de las que le digo, mire asistente, mi puerta de oficina va a estar abierta y el que quiera venir, que venga. Y buscar una gestión para ayudarle. O sea, esa es Fabiola Rosa. Sí pienso realmente, por cuestiones de fe, como le digo, cuidar los principios de la familia hondureña, cuidar los principios de vida, que para mí son importantes, y buscar consensos dentro del Congreso, porque ahí hay diferentes fuerzas,
buscar consensos en favor del país. Eso es lo que pienso hacer. Ya de ahí, presentar proyectos, claro, para la mujer. Yo soy una mujer sola que me tocó salir adelante, soy madre de una niña con discapacidad, entiendo los grandes problemas y retos que tiene ese sector en Honduras. Como le digo, como mi pyme también sé los retos que se enfrentan. Como una mujer que es también, mi padre fue caficultor, entiendo los problemas del campo, porque los viví, crecí en ellos. Entonces, sí creo yo que Dios le permite a uno estar en varios escenarios, en varias esferas, para poder entender lo que necesita el pueblo hondureño y poder presentar realmente propuestas que vayan a ser efectivas. No que solo llenen un papel, sino que vayan a ser efectivas. Tenemos que luchar también por la niñez. Sabes que yo estoy muy impactada por lo que dijo el Banco Mundial, que dice que un hondureño solo se puede desarrollar un 41% el desarrollo que puede tener humano. Y eso como que caló en mi corazón. Ni siquiera pasamos con 60, como dicen, sino que desde ya dicen que el hondureño no puede salir con todo su potencial adelante. ¿Por qué? Por la salud que tiene, por la alimentación, por la escolaridad que tiene. Entonces necesitamos enfocarnos en eso, porque no podemos seguir aplazados. Necesitamos darle las redes al hondureño para que pueda salir adelante. Yo no soy de dar un pescado, yo soy de generar redes para que la gente pueda salir adelante. Necesitamos enfocarnos en eso, ver cuáles son los problemas de nuestro país y buscar soluciones reales, no políticas, no solo de que me tomo la foto y que nunca te vuelvo a ver, o pongo el rótulo ahí y que el rótulo es más grande a veces que la inversión hecha, ¿verdad? O sea, o utilizar diciendo vamos a ayudar a los pobres para después utilizarlo en campaña política. Para mí eso es robarle al pobre. No tener dignidad. No tener, es robarle al sector. O sea, ¿qué es lo que me ha dolido a mí del caso ahorita, que es reciente de Censol? Que era dinero para ayudar a la gente más vulnerable del país, y lo que se utilizó fue para gorras, para campaña, para todo lo demás, menos para ayudar a la gente más vulnerable. Se pidió en nombre de la gente vulnerable, pero no llegó allá, se quedó en manos de otros. Repartir de 100,000 en 100,000. Claro, y eso es una vergüenza, definitivamente. Qué mal estamos. ¿Cómo podemos controlar eso a través del Congreso Nacional? ¿Hay formas de controlar eso a través del Congreso Nacional? Generando leyes más restrictivas y generando leyes que castiguen realmente esas actitudes. No que lo que se hizo en el pasado fue más bien cambiar el Código Penal, a favorecer más bien a los ladrones de cuello blanco. No, pues hay que endurecer las penas y hay que ver cómo se mejora el Ministerio Público en primer lugar y cómo se apoya al Ministerio Público en la parte investigativa y técnica. Porque si usted ve aquí, nosotros tenemos una gran impunidad. ¿Cómo escoger un mejor fiscal? Desde ahí, cómo escoger un mejor fiscal. Y de ahí usted va a ver, yo conozco varios fiscales que ellos tratan de hacer su trabajo, pero no tienen las herramientas. ¿Y qué genera eso? Una gran impunidad. El que hace lo malo está tranquilo, porque sabe que no hay herramientas suficientes para que le llegue el castigo. ¿Estaría de acuerdo usted, por ejemplo, que se le confiscaran los bienes a todo aquel que esté metido en corrupción? No solo lo que tiene en ese momento, sino que lo que heredó de 5 generaciones atrás, para que sea un ejemplo. Yo creo que lo de 5 generaciones para atrás no lo considero, sino que lo que fue mal habido, lo que está demostrado que es mal habido, que se lo quiten. De repente su mamá luchó para que usted tuviera una casita, le dejó una casita, pero usted no después hizo algo malo. Pero tiene que ser donde está la parte delictiva, donde está el error, ahí se tiene que Pero es que se deberían de merecer la pena de muerte y no se les da pena de muerte, entonces por lo menos hay que castigarlos para que tengan la dificultad para comer y puedan fallecer del hambre. Bueno, ahí sí diferenciamos con usted un poco. Para mí debería ser en aquellos actos en que se demostró que adquirió de una manera incorrecta, pues que se vaya contra ellos y ver que realmente, como le digo, fortalecer el Ministerio Público, fortalecer la persecución que tiene que hacerse de esos casos para que no haya impunidad. El grave problema, como le digo, que tenemos en Honduras es la impunidad. A todo nivel hay impunidad. Son los robagallinas y están en la cárcel. ¿Qué tal de ese pacto de impunidad que se aprobó a inicio de este Congreso? Una aberración.
porque no eran crímenes políticos, o sea, delitos políticos, sino que ahí hubieron de todo, delitos comunes también. Entonces, se imagina el mensaje que se da, o sea político, robe, vaya a cargos públicos, robe y no se preocupe que después lo vamos a perdonar. No puede ser eso. Bueno. Es un retroceso completo. ¿Dónde está la justicia? Y es que la gente se le olvida, bueno, así es que aquí todo el mundo roba, pero es su dinero que roban. Y la corrupción mata. Mire, la semana pasada estuve en el hospital escuela. Y como yo oía que estaban todos equipados y que todo nice y que no sé qué, bueno, vamos a ir a ver el hospital. Mire, 2 horas para darme cuenta de la difícil situación que vive nuestra gente. Ahí no hay nada. Ahí está la gente a expensa de los estudiantes de medicina que están haciendo ahí su consultorio, que sí vi en ellos atención a la gente y deseo de atenderle, pero allí no había nada con qué atenderlo. O sea, todo el mundo vaya, compre. Y el que no tenía para comprar, ¿qué hacía? Se moría. Bueno. Pero como al que está arriba no le importa ni siente esa necesidad, sino que solo es el que está abajo. Entonces, ¿qué le digo? La corrupción mata. Si usted no tiene para que lo operen y le dan la cita de aquí a 4 años, usted no va a llegar a esos 4 años. Entonces, ese es el impacto. Y lo que le volví a decir acerca de los niños de Honduras, al no tener la educación correcta, la alimentación, la salud correcta, entonces son niños que ya van con mucho en contra para poder salir adelante. Entonces, y después los critican, no, que el hondureño es aquí, que el hondureño es allá, que el hondureño no sé cuánto. Pongo un hondureño en un país de primer y va a ver cómo brilla ese hondureño, porque va a tener las oportunidades que necesita. De hecho, nos vamos a ir a una pausa. Cuando retornemos, vemos si para usted considera, por ejemplo, que en la educación de nuestro país se debe empezar a leer con la Constitución de la República y con la Biblia como lectura obligatoria y oficial del país, tanto la Constitución de la República como la Biblia, en las escuelas públicas y privadas, para empezar a leer. Nos vamos a una pausa en Unidos en Diálogo y ya retornamos. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, entender y analizar a profundidad la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Hoy estamos abordando un tema con nuestra invitada, la abogada Fabiola Rosa, abordando la temática de la cual nosotros los hondureños tenemos esperanza que en los próximos 4 años sea diferente. Y yo le estaba preguntando antes de irnos a la pausa si ella considera, porque aspira a ser diputada, tener una ley de educación en la cual sea obligatorio aprender a leer en la Constitución de la República y en la Biblia, en lugar de estar utilizando libros buenos, sí son muy buenos, de escritores hondureños, claro que sí, los respeto mucho, pero ya indiscutiblemente sería más interesante leer la Constitución y la Biblia que seguir leyendo y aprendiendo a leer en cipotes o en prisión verde, etcétera. Por eso la pregunta que le hacemos: en educación debe haber un cambio diferente, lectura de la Biblia y de la Constitución de la República desde los primeros años de preescolar y escolar. Lo mismo, hacer obligatorio la investigación científica en educación desde los primeros años, lo que es la tecnología, no solamente computación, sino que con la inteligencia artificial, lo que es un segundo o tercer idioma, inglés, mandarín, francés, etcétera. Por supuesto, lo que mencionamos, la parte moral y ética con la lectura de la Biblia y la lectura de la Constitución de la República desde los primeros años de vida. Y por supuesto una matemática financiera para que le enseñen a los hondureños a ser emprendedores, a sumar y restar y hacer las transacciones comerciales como se deben. Abogada Fabiola, ¿qué considera en esos 5 puntos o pilares de un sistema de educación, por ejemplo? Que nuestro sistema de educación está obsoleto. Aprendimos a leer con colita, rabito y Nacho todavía. Nacho todavía, sí, ahí está. Necesitamos actualizarlo, no nos podemos quedar atrás. Aparte de eso, nuestro sistema está hecho más que todo para generar empleados y no emprendedores. Entonces necesitamos actualizarlo. No podemos seguir con los mismos planes viejos, que el mundo ya avanzó. Yo le diré que en Japón, en China,
Los niños casi llevan clases que aquí en la universidad será que la llevaríamos nosotros. Entonces necesitamos hacer como convenios y acercamientos con países que se han desarrollado más para que nos ayuden a nosotros a enriquecer también lo que es la parte de educación de nuestro país. Seguimos enseñando lo mismo. No tenemos ni siquiera carreras innovadoras, son pocas las que se dan. ¿Cuántos abogados salen de las universidades? Pero qué pocos otras carreras tenemos en las universidades. Entonces tenemos que ver realmente cómo está ese plan de educación y mejorarlo. Tenemos que enriquecerlo, actualizarlo más que todo. En cuanto a la lectura, yo estoy de acuerdo que hay que leer la Constitución, porque esos son los derechos que tiene, los derechos y obligaciones que tiene el ciudadano. Nosotros teníamos clase de cívica, recuerdo que nos enseñaban todo lo que era del país, y yo creo que podemos poner, y sería muy sano leer la Constitución. En cuanto a la Biblia, aunque digan que somos un país laico, usted va a ver que la mayoría de los hondureños son gente de fe y creen en Dios. Y yo le voy a decir algo, no podemos subestimar el papel de la iglesia en Honduras. La iglesia es la formadora de la reserva moral del país. Sin esa reserva moral ya no existiríamos como nación, seríamos completamente fallidos. Entonces es necesario entender que los principios que están ahí nos ayudan aún para la convivencia y el amor al prójimo. Así que yo considero que sería excelente, en vez de que lean libros de ideologías raras, que mejor lean un libro que puede ayudarle a su vida. Y que también es un libro que representa el corazón hondureño, porque el hondureño es de fe. La iglesia católica, la iglesia evangélica, son iglesias muy fuertes aquí en Honduras, que están haciendo su papel. La iglesia entra donde ni el político entra y ayuda al sector más vulnerable. Es un gran brazo social del gobierno. Hay que apoyarla, hay que apoyarla. Y la iglesia está basada en la palabra de Dios. Así que sería excelente que también se leyera la Biblia en las escuelas. Yo estudié en una escuela evangélica, estudié en un colegio evangélico y no pude estudiar en una universidad evangélica porque no existía en ese tiempo, hasta que mi mamá fue una gestionadora cuando ella estuvo en el Congreso, para que existieran universidades evangélicas aquí en Honduras. Bueno, entonces eso le queda como tarea a usted al llegar al Congreso Nacional, hacer un cambio en lo que es el sistema de educación. Ahora, en el sistema de salud, ¿usted considera, por ejemplo, que se establezca que las direcciones de hospitales, de centros asistenciales del país, queden en manos de especialistas en gerencia y salud pública en lugar de médicos clínicos, que es una de las importancias que tiene que ver esto, porque si no, entonces no se resuelve el problema? Dos, la importancia de hacer énfasis en que haya la oportunidad de tener a tiempo los medicamentos y de calidad para el pueblo hondureño, así como los insumos médicos quirúrgicos e incluso lo que son, por ejemplo, en este caso, que sufre mucha cantidad de personas. Usted que fue al hospital escuela dice, hay muchas personas que no pueden comprarse no solo los medicamentos, sus implementos ortopédicos, hablando de clavos, tornillos, férulas, ni siquiera, porque hay veces ni eso, ni cómo inmovilizar a un paciente hay, pero lo más caro, que son los tornillos, los clavos y las platinas que se ocupan en ortopedia, prótesis que se ocupan en ortopedia, que debería de suplirlas el Estado, en lugar de andar gastando en carros de último modelo, en aviones, embarcaciones, helicópteros, etcétera. Deberían de ser invertidos en salud y fortalecer la atención primaria en salud, que es muy diferente al nivel primer de atención, segundo nivel, tercero, cuarto, quinto nivel de atención, a la atención primaria en salud, que muchos se confunden. Usted no lo debe conocer porque es abogada, pero yo se lo explico. La atención primaria en salud es la medicina
para que lo podamos entender en un lenguaje popular, la medicina preventiva en la casa, en el barrio, la cuadra, la colonia. Eso es atención primaria en salud que se manejaba en los tiempos del doctor Enrique Aguilar Cerrato, y a medida fue pasando el tiempo en nuestro sistema de salud lo fueron desapareciendo. Y la atención, fortalecer los niveles de atención, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, que ya son en los centros de salud y los hospitales, y hasta el quinto y sexto nivel, que es donde está la ciencia e investigación en los hospitales. No tenemos cardiólogos, no tenemos nefrólogos, no tenemos urólogos suficientes, no tenemos otorrinolaringólogos. Un otorrino para todo el hospital. No tenemos subespecialidades, cardiólogos intervencionistas. Se nos mueren los pacientes en la emergencia por un infarto. O sea, ¿estaría usted dispuesta a proponer un cambio en ese sentido en el sistema de salud, abogada? Mire, yo creo que, como le digo, yo vengo impactada de ese tiempo que estuve ahí, aparte del maltrato de algunos empleados ahí a la gente que yo pude ver, ¿verdad? En cuanto a atención que usted me dice. Vamos a ir despejando las preguntas. En cuanto a la dirección, yo creo que ahí debe haber una dupla, porque podemos tener un buen médico que sepa cómo operar, que sepa cómo sacar, cómo generar salud y todo, pero que tal vez no sea un buen administrador. Y podemos tener un buen administrador, pero ese tal vez está viendo cuál es el mejor precio, dónde encuentra tal cosa, pero no sabe qué se necesita. Entonces, para mí debemos de buscar una dupla, ya sea la cabeza y el siguiente, o sea, el director y el subdirector, uno que sea especialista en la rama de medicina, otro que sea especialista en la rama administrativa, para que hagan una dupla de entendimiento, porque el problema que hay especialistas médicos en administración, hay una gran cantidad de médicos formados en gerencia en sistemas de salud, pues, cantidad en el país, y no los toman en cuenta. Si están ya formados así, tienen que tomarlos en cuenta, porque no es fácil, porque ya hemos visto en la experiencia, ese es un buen médico, pero el hospital lo tenía un desastre, o el otro, no, ese por no comprar una aspirina a este precio nos tiene sin nada ahorita. Entonces tenemos que realmente poner a gente que cumpla la función que debe tener. En cuanto a la atención a lo que usted dijo acerca de la parte ortopédica, de comprar insumos médicos quirúrgicos y medicamentos de calidad. Mira, ahí es donde está lo peor y lo más difícil, porque de repente una Panadol no la pudiera comprar, ¿verdad? Algún antibiótico lo pudiera comprar afuera, pero ya algo como un clavo, como una prótesis que le cuesta 80,000, 150,000 lempiras. La gente se va y se muere. Y mientras, como dice usted, otros andan viajando para defender a Venezuela, otros andan viajando a Rusia, China, a todos lados, andan gastando el dinero. Ajá. Uno dice, andan en grandes carros de lujo. El ciudadano está sin protección y está huérfano. Y no es escuchado en ningún lado. Y como le digo, yo estuve ahí, vi el trato que le daban a muchos que llegaban enfermos. O sea, llega enfermo y todavía lo regañan. Es como para decirte, andate, aquí no hay opciones. Ay, si esa persona no tiene para ir a un hospital privado, ¿qué va a pasar? Creo, y también, que los directores deben de tener personas abajo de la administración que miren el trato que se está llevando a las personas que están ahí. Y porque aún esa es la cara que ven un enfermo, la primera cara que mira en el hospital es una cara que lo reprende, que le dice aquí, que no le da respuesta. Entonces, ¿en qué estamos? Mejor se va a morirse a su casa, dice. Y volviendo a lo de los insumos, sí, yo creo que son cosas que no pueden faltar, que tienen que ver cómo se cumple con las compras de esas cosas. Yo sé que van a decir, es que no hay presupuesto, pero sí hay presupuesto para otras cosas. Una pregunta que yo siempre me he hecho, ¿por qué comprar un medicamento por el hospital cuando compran cantidades millonarias sale más caro que irse a la farmacia? Yo siempre me he hecho esa pregunta. Buena pregunta. ¿Por qué licitan siempre? ¿Se podrá resolver eso? Yo creo que sí. ¿Sabe por qué? En las licitaciones ya se sabe, ponen 2, 3 empresas que son de los mismos,
Esta la ponen con el precio que quieren, las otras las ponen con precios más altos para que no ganen porque quieren que quede esta. Entonces tenemos que supervisar el área de licitaciones. ¿Qué precio se está pagando? Y otra cosa, las cláusulas de los contratos también. Si el que suple no cumple, ¿qué va a hacer el Estado? Por lo general ahí falla el Estado. Entonces tenemos que realmente exigir que se cumplan esos contratos como debe ser, no que a veces no los cumplen y ahí murió la flor, nos vemos, no, mira, y después te voy a dar más tiempo para que me ayudes. ¿En base a qué lo hacen? ¿En base a qué interés? ¿En base a qué compran? ¿A la necesidad que hay o a la conveniencia? Que este es mi amigo, que este es mi alero, que este es del partido, que este aquí, que ayudemos lo otro. Eso es lo que realmente pasa. Mire eso lo es que... o sea, si usted quiere que de las mayores corrupciones están en salud. Ahí está un foco de gran corrupción. Medicinas que se pierden, compran una exageración de medicinas que no se necesitan y las que sí se necesitan no las compran. ¿Por qué? ¿En base a qué criterio lo hacen? O sea, pregúntese Personas usted. que no saben. Espero que sea que no sepan. Bueno, lo que pasó a inicio de este gobierno, quitaron el fideicomiso que tenía con Banco de Occidente y las compras de medicamentos fueron un relajo. Después de lo que se había medio ordenado con un fideicomiso que lo manejaba el Banco de Occidente, que estableció la compra y no faltaban muchos medicamentos. ¿Y por qué lo quitaron? Porque le estorbaba a alguien. A alguien le afectaba. Entonces, volvemos, las decisiones políticas, las decisiones por intereses. Eso es lo que tenemos que combatir. ¿Se podrá corregir estos errores desde el Congreso Nacional? Usted como abogada que sabe que pueden implementarse leyes y hacer leyes adecuadas. Se pueden hacer leyes, pero sí, algo le voy a decir. Todo ciudadano puede participar en levantar a Honduras. Si usted como médico mira situaciones irregulares donde usted trabaja, usted tiene que denunciarlas si quiere un cambio de país. O sea, no todo puede ser con una ley. Es también el ciudadano que diga un momentito, están violentando estos derechos. ¿Qué es lo que está pasando? Un ciudadano puede exigir respuestas de la institución. Entonces, todos somos parte del cambio de Honduras. Leyes sí se pueden hacer, claro que sí, y vamos con esa misión de hacerlas. Organismos supervisores, claro que sí, hay que ver esas licitaciones, cuáles las motivan, cómo las manejan, claro que sí. Pero le diré algo, cada ciudadano tiene que hacer algo, lo que está a su mano eso haga, y si usted sabe que se está cometiendo un acto irregular, usted tiene la obligación de denunciarlo para que empiece la investigación. Y usted va a decir, no, pero el Ministerio Público es de ellos, pero usted cumpla su misión. Si el otro no lo cumple, pues la patria lo juzgará a él, pero usted cumpla su misión y no ceda ante la presión. Ser empleado público a veces llega, mire, fírmeme aquí, que esto, que lo otro. No firme si usted no está de acuerdo con eso, o si usted no le consta lo que está ahí. Cuídese a usted mismo, estorbe la corrupción, no sea parte de ello. Ahí va a ser usted patria. Bueno, no sé si se dio cuenta cuando fue al hospital, las personas les piden tomografía, resonancia magnética, e incluso un ultrasonido, incluso hay veces hasta una radiografía que no se puede hacer en un hospital público del país, o porque la máquina está mala, porque no hay un insumo de las placas, porque le faltó un tornillo, le falta una lámpara, y entonces a la persona le toca costearse una tomografía, una resonancia que le andará entre 4,000 a 8,000 o 12,000 empiras, una endoscopía que le costará 8,000 empiras por barata, si andará en 15,000 más o menos. ¿Cómo ve usted esa situación caótica en un sistema de salud en el cual no es desde ahora, viene de muchos años atrás, pero que no se ha corregido y que a nadie le ha importado corregir? ¿Cree usted que se pueden tomar las mejores decisiones? Deducir la responsabilidad. Porque si el administrador dice que se arruinó el aparato y no mandó a comprar lo que se necesitaba para arreglar ese aparato, ¿quién es responsable? Dígame usted, si las personas que tienen el manejo, yo no sé, de una máquina de rayos X, la arruinan cada semana, algo pasa. Bueno, pero entonces las leyes más duras. Habría que seguir realmente, hay que deducir responsabilidades, pero es que aquí nadie, se arruinó, y tal máquina se perdió, y tal, el repuesto dicen que lo dio el doctor tal para la máquina que él tiene en su clínica privada. Ajá, pero y declárelo, no, yo no me quiero meter al problema. Por eso estamos así.
¿Se podrá corregir todo eso? Se puede con una voluntad, que el que esté arriba la tenga, que el que dirija ahí la tenga. Cuando la cabeza anda bien, el cuerpo se tiene que alinear a la cabeza. Pero cuando la cabeza anda mal, no toma la autoridad que tiene que tomar para corregir, sino que solo está sentado viendo el celular. ¿Qué estamos haciendo? ¿Está de acuerdo usted que a los diputados se les siga dando ese dichoso subsidio, no sé cómo lo llamarán ahora, subsidio, o la cuestionada departamental que daban anteriormente, que es lo mismo, que solamente le cambian el nombre, que es lo que pasó con Chequesol? Bueno, definitivamente para mí eso tiene que cambiar, porque eso es como la herramienta o la tarjeta de cambio para yo te apoyo, vos me apoyas, si vos votás por mi iniciativa, yo te voy a dar estos subsidios a ti. Y otra cosa terrible también, no lo hacen todos, ¿verdad? Pero ha habido personas que han dicho de que llega el candidato a diputado, mira, te voy a dar aquí, firmame que te voy a dar 10,000, pero lo que te voy a dar son 1,000 y yo me quedo con los 9,000. Eso es terrible. Eso es terrible. El problema es que a veces se trabaja con la gente humilde y préstame tu cédula. Y la gente ni sabe. Bueno, lo que le pasó a unas personas allá en la zona norte con eso del dinero que anduvieron dando, yo creo que de Sedesol también, dinero que anduvieron dando en los bordos a muchas personas humildes que le hicieron firmar por no sé cuántos miles y solo les daban 500 lempiras y después llega la supervisión y les encontró que no. Claro. ¿Por qué? Porque de ahí sacan la campaña. De ahí la sacan. O para algo personal. Entonces, ¿no está de acuerdo usted que se siga dando esos subsidios mensuales a los diputados? Que tienen que ir a trabajar en leyes. Mire, yo entiendo, por ser hija de una diputada, de alguien que fue diputada, mi casa pasaba llena. Y si se moría alguien del activista, algún familiar, pues iban a pedir el ataúd a la casa. Si alguien se enfermaba, iban a la casa. Si alguien necesitaba algo, iban a la casa. O sea, buscaban siempre apoyo y ayuda. Y a veces uno no podía darles a todos, ¿verdad? Uno quisiera poder apoyar, pero una cosa es eso y otra cosa es utilizar fondos públicos para beneficio personal o beneficio político, como se está haciendo ahorita. Entonces, y aparte de eso, como le digo, es una tarjeta de cambio. El presidente del Congreso, bueno, vamos a darle esto, vamos a apoyar a fulano de tal, le vamos a dar estos subsidios, pero ya sabe. Pero ¿no cree usted que eso se podría evitar en lugar que esa persona le vaya a pedir un dinero a usted como diputada, que le vaya a pedir un ataúd, dinero para medicamentos? Si esa persona tuviera empleo, no necesitaría. Entonces, yo le repito, ¿está usted de acuerdo que se siga dando ese dinero en el Congreso Nacional y en lugar de este caso de generar empleo? No estoy de acuerdo, ¿sabe por qué? Porque no hemos visto un resultado positivo. Todo se ha ido a la corrupción. Sí, solo ha beneficiado a que muchos diputados quieran seguir en el poder, seguir religiéndose. ¿Y los fondos de dónde salen? Entonces usted nos va a ir a ayudar a que se genere empleo en el país. Esa es la idea. Recuerda que yo nací en San Pedro. El sanpedrano no depende mucho de un trabajo en el gobierno. El sanpedrano le anda buscando por dónde resolver. Es emprendedor, tiene esa formación. Y yo creo que necesitamos realmente apoyar al emprendedor hondureño. Se apoya a veces más al extranjero que al hondureño. El hondureño necesitamos nosotros respaldarlo en todo nivel. Abogada, estamos llegando al final del programa. ¿Sus palabras finales? Pues que no perdamos la fe en nuestro país, que Honduras puede ser levantada, que tenemos mucho que dar, que no podemos seguir compitiendo con Haití, que es un país fallido, sino que nos tenemos que levantar y que tú eres parte de ese levantar. Y que ahorita que van a ver las elecciones, no votes ni por tradición, ni porque canta, ni porque es guapo o bonita. Vota por las personas que pueden hacer algo por el país, que quieren aportar al país, que ven la política como un medio de servicio. Vota por ti. Y sé parte también tú de este levantar de Honduras. Denuncia cualquier irregularidad que pueda haber en cualquier lugar donde tú estés. Y si tú eres empleado público,
cumple con tu trabajo, haz tu trabajo y haz lo mejor posible y atiende bien a la gente y dale respuesta a la gente, que para eso tú estás ahí. Si tú eres un negociante, trata bien a la gente. Dale el producto que realmente le ofreciste que le ibas a dar. O sea, todos tenemos que poner de nuestra parte para levantar a nuestra Honduras. Si tú eres alguien de banco, apoya, por favor, a la gente que necesita poder desarrollar sus negocios y su trabajo, que no solo sea consumo, sino que realmente se hagan planes para ayudar al que es mi pyme y al productor. O sea, todos donde estamos podemos caminar una milla más por Honduras. Honduras es de todos. Yo lo digo así, es la heredad que Dios nos ha dado. Ahora, ¿qué le vamos a decir a Dios que hicimos con esta heredad? ¿Cómo la tenemos? Tenemos que mejorarla. Y tú dirás, no, es que este es un sueño. Bueno, a veces las cosas empiezan con un sueño para que se haga una realidad y tú eres parte de ese levantar de nuestra nación. Eso es lo que te digo, piensa tu voto, elige, no solo votes, sino que elige las personas que tú consideras que pueden abonar a nuestra nación en este tiempo. Muchas gracias, abogada. Ahora yo le voy a decir lo que para nosotros significa Unidos en Diálogo. Porque aquí creemos firmemente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para poder construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros los hondureños. Hasta el siguiente programa, Unidos en Diálogo.